En el video de hoy te enseñaré cómo reparar una memoria USB que no se deja formatear en Windows. Algo que a muchos de nosotros nos ha pasado al menos una vez en la vida. Así que comenzamos yéndonos al explorador de Windows y como podemos apreciar ya tenemos la memoria USB conectada, pero la misma se encuentra sin formato y cuando la vamos a formatear nos sale el cartel de que Windows no puede completar el formato. Así que primeramente lo que haremos será identificar los datos de la USB con el software ChipGenius. Y en este caso en particular se trata del controlador ChipBank. Con número CBM2099E. Una memoria que data del año 2015, o sea ya con 7 años de antigüedad. Y la misma tiene un Flash ID de la marca Intel. La herramienta que utilizaremos será una UMP Tool de ChipBank. Y recuerda que todos los enlaces estarán en el primer comentario fijado. Y hacemos lo de siempre, extraemos, abrimos la carpeta y ejecutamos la aplicación como administrador. La herramienta reconocerá el pendrive al instante y tan solo daremos en el botón de Start a la derecha para que comience de esta forma el proceso de reparación. Si te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal con campanita activada para que no te pierdas ningún video sobre reparaciones USB, sistemas modificados, soluciones para mejorar el audio de tu PC y mucho más. ¿Te ha pasado esto alguna vez de que no puedes formatear tu memoria USB cuando lo intentas en Windows 10? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios. Y ya luego de un tiempo nos salen estas letras de colores que significan una reparación exitosa. Ahora cerraremos la herramienta y nos iremos al explorador a comprobar. Y veríamos la memoria USB sin problemas y completamente funcional. Recuerda, si tienes una USB ChipBank 2099E con Flash ID de Intel, podrás aplicar este video sin problemas. Pero si es con otros datos, te dejo la lista de reproducción del controlador ChipBank para que encuentres el video correcto.